Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Seguimos en nuestro Facebook Live. Recuerden seguirnos en nuestro Facebook Live y en nuestra página oficial y canal Sur TV. Hoy tenemos a 3 invitados grandes en nuestro conversatorio, las revistas y sus aportes a la cultura de hoy. Virtualmente tenemos al señor Felipe Sánchez, comunicador social y artista visual, al señor Alonso Franco, docente investigador, director de la revista Porro y Folclor, y a nuestro moderador Marcos Vega, docente universitario y coordinador de la maestría en comunicación de la Universidad Católica Luis Amigo. Bienvenidos. Muchas gracias a FESLIC por esta oportunidad que nos dan de presentar ante ustedes el aporte que han hecho las revistas culturales en nuestro país, que debido pues a todas las circunstancias sociales han trabajado en una especie de resistencia por mantener la información cultural de nuestro país. Como ya lo decía nuestra presentadora, tenemos aquí en este bello escenario del municipio de Itagüí a Alonso Franco, quien nos viene a conversar sobre la revista Porro y Folclor, una revista que se ha mantenido vigente y sobre todo ha mantenido vigente un aspecto interesante en Antioquia, y es lo que tiene que ver con la porción Caribe en Antioquia. Colombia es una nación pluriétnica, es una nación diversa, es una nación donde convergen diferentes elementos culturales que se imbrican en escenarios a veces inverosímiles que uno no puede pensar, pero por muchos medios han intentado separar la costa Caribe del bloque de la zona andina, la zona del sur, con la Amazonía y todo eso de la zona Caribe y de la zona andina. No, sobre todo la zona del Pacífico, de la que tendremos oportunidad de hablar más tarde. No, somos una sola nación, somos un solo país, somos un solo sol, somos un solo mar, somos una sola solidaridad en virtud de nuestra cultura, en virtud de nuestras diferencias, pero también en virtud de nuestros territorios y de nuestras luchas. Alonso, bienvenido. Primero, pues, darte las gracias por aceptar la invitación y comentarte o preguntarte cómo fue el surgimiento de la revista Porro y Folclor y por qué una revista de Porro y Folclor en una zona como Medellín y especialmente en la Comuna 13. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcos, y al Festival del Libro y la Cultura de Itagüí por invitarme a conversar un rato sobre el tema de la cultura y el folclore colombiano. Bueno, la revista surge en un marco de un contexto histórico que se da en la ciudad de Medellín, básicamente porque yo vengo de un barrio que se llama el barrio de la Floresta, el Coco o Santa Rosa de Lima, en la Floresta. Allá se hace en 1993 el primer Festival del Porro Ciudad de Medellín, en una situación donde Medellín vivía el surgimiento del porro, lo que llaman porro paisa, donde la cultura del porro de la costa norte viene invadiendo, digamos entre comillas invadiendo, surge Medellín, esas grandes culturas urbanas del porro, del baile, la música, están las músicas tropicales famosas en esa ciudad, en la ciudad de Medellín, muy en su apogeo. Entonces en el barrio Santa Rosa de Lima, que tiene su influencia por la banda Paniagua, tiene, digamos, mucha acogida el porro desde el tema del baile y desde la música. Entonces en el 2001, ya después de ir avanzando un poco el festival, nosotros nos planeamos cómo
difundir el porro a otras esferas, llevarlos a otros escenarios de la investigación y de la difusión del porro en la ciudad de Medellín y en otras ciudades, y cómo tratar de que el porro, sobre todo la cultura y el patrimonio de Medellín, estuviera difundiendo. Entonces sale la primera edición de la revista Porro y Folklore, digamos, cuya persona nos invitó a trabajar mucho en el tema de investigación, que en este momento fue Marcos Vega. Nos hace la invitación: muchachos, hay que investigar un poquitico más en el tema de la cultura y el porro, y nos lleva a que saquemos la primera edición en el año 2001, la primera edición de la revista Porro y Folklore, aportando un poquitico a esa investigación sobre el porro. Y hoy llevamos 29 ediciones de la revista, sale anualmente, sale 2 veces al año, pero hace un aporte y un trabajo de investigación. Pero no nos quedamos solamente en el porro, sino que nosotros investigamos, Marco, en el tema del patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Medellín y de Colombia, difundiendo todas las culturas de nuestro país. Como vos decías, nuestro país es pluriétnico, y lo que nosotros hacemos ahí es difundir toda esa cultura pluriétnica, no solo del Caribe colombiano, sino de Colombia y de Medellín, porque en Medellín hay un material patrimónico muy importante. Muy bien, Alonso. Vamos con Felipe Sánchez Hincapié, una persona luchadora, batalladora, comunicador social de nuestra Universidad Católica Luis Amigó, y quien contra viento y marea ha sostenido un emprendimiento sobre una de las revistas culturales muy jóvenes de la ciudad, que es Laterales. Felipe, desde esa juventud que no solamente se pronuncia en la revista, sino también en sus contenidos, y dado que en la historia de nuestro país fueron desapareciendo lo que llamamos los magazines culturales de los periódicos por distintas circunstancias que no valdría la pena analizar acá, cómo en medio de toda esta, entre comillas, crisis de las publicaciones culturales, surge la revista, y le apuestan precisamente a la grande innovación de lo virtual. Entonces, ¿cuál ha sido esa posibilidad de mantenerse vigente en un escenario tan difícil, Felipe? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Laterales surge precisamente, como lo decías, Marcos, en un momento bastante complejo, porque pues veníamos de los recortes de las secciones culturales en diferentes medios de comunicación, y también en los diferentes medios de comunicación, cuando empieza la crisis del modelo de financiación de todos los medios de comunicación. Aún así, nosotros decidimos en 2017 lanzarnos con Laterales Magazine, primero porque queríamos explorar una fuente como es la cultural, que pues en los últimos años ha perdido cierto espacio en los medios de comunicación, pero también porque estábamos convencidos de que a través de la cultura podíamos hablar de un país con todos sus matices. Y decidimos incursionar en Internet precisamente por las facilidades que tiene la red para conectarnos desde diferentes lugares, no solo en Medellín, sino también en Colombia y el mundo. Y además también queríamos resaltar la diversidad de la red, la diversidad de los creadores locales, nacionales e internacionales, y mostrar que la cultura va más allá de las bellas artes, que la cultura abarca también la literatura, la música, pero también el diseño, la gastronomía, el teatro, la danza y otras tendencias. Entonces, en ese proyecto empezamos, nos embarcamos en 2017, y al día de hoy todavía seguimos animados con ese propósito inicial de hacer periodismo cultural de calidad, un periodismo cultural diverso, que se preguntara también por el país, por la ciudad y por el mundo, y que fuera, digamos, un medio de difusión para el trabajo de los creadores locales y nacionales. Alonso, a uno le surge de pronto una pregunta curiosa, y es, nunca, a propósito de lo que le preguntaba o le han dicho a usted sobre el asunto de una revista que, a pesar de o mejor dicho, en complemento de lo que usted ha afirmado,
de que no solamente se trabaja el folclore del Caribe, sino también que miramos el patrimonio de la ciudad, el patrimonio cultural, material y inmaterial, los artistas de la ciudad, los músicos de la ciudad, los gestores culturales de la ciudad, los líderes culturales de la ciudad, pero también hay una serie de elementos culturales que han caracterizado el desarrollo y también los obstáculos de ese desarrollo cultural en Colombia, no solamente en Medellín y Antioquia. Por ejemplo, el intento de blanquear toda la cultura nuestra, sabiendo que la cultura nuestra es una cultura mestiza. ¿Cómo ha sido recibida la revista en la ciudad y cómo ha sido recibido ese festival del que usted hacía alusión y del que usted es fundador? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo han, digamos, podido adaptar a la cultura andina toda esa diversidad del Caribe y toda esa diversidad de la cultura andina? Bueno, hay dos escenarios importantes para análisis. El primero es el festival como tal, en el cual yo fui uno de los fundadores del Festival del Porro de la ciudad de Medellín. Lo que pasa es que cuando se habla del porro en Medellín, muchas veces en la época de los 60, 70, ese porro que era muy costeño y que nosotros éramos, incluso todavía, Marcos, porque hoy se viene haciendo una discusión sobre el tema del Diablo de Río Sucio, como si hace parte o no hace parte de la cultura antioqueña. A propósito de eso. Entonces, aquí los paisas hemos sido muy excluyentes en algunas cosas. Entonces, en el tema de la música costeña éramos muy excluyentes. Eso era, hablar de la música costeña era hablar casi que de negros y de esclavos y de corronchos, como hablaban aquí en la cultura. No hacía parte de la cultura antioqueña, y nos dimos cuenta que esa música le gustaba a la gente de los barrios populares y se fue penetrando en los barrios y llegó a muchos de las casas de nuestras fuentes, de nuestras viviendas, de nuestras familias. Y al llegar allá hizo parte de la misma cultura paisa, y lo que llama, entre comillas, cultura paisa, o lo que se llama de las mismas fiestas paisas, parranderas, músicas decembrinas, de Guillermo Vitrago, de boes o vallenatos, luego viene Lucho Bermúdez y todas las cosas. Entonces lo que nosotros hicimos era recoger todos esos escenarios musicales, artísticos que se vivían en la ciudad de Medellín, que se tocaba en la banda Paniagua, que se rumbeaba, se gozaba en el barrio Santa Rosa de Lima, y lo colocamos en un escenario, en un tablado, y la gente lo fue aceptando bien. Obviamente, pues nunca faltó pues la gente que no le gustaba pues mucho la música costeña. Cuando nosotros empezamos a traer las primeras bandas acá musicales, las bandas pelayeras en Medellín. Valga aclarar que son bandas musicales. Claro, sí, musical, y bandas pelayeras como las que traemos de San Pelayo, de la costa, tuvo, digamos, en algunas partes alguna resistencia, la gente no le gustaba mucho, inclusive los conjuntos de gaitas. En la ciudad de Medellín, en la época todavía de los 80s, tenía poca resistencia y se veía como algo de lujo indígena y algo ahí que estaba separado de nuestra cultura. Y cuando empiezan los grupos de gaitas a venir a la ciudad de Medellín, comienza la gente a aceptarlo en esa forma. Y la revista lo que hace ahí, lo que nosotros hacemos con el festival, es que colocamos la revista como un escenario de difusión, de discusión y de proyección de esa cultura caribeña y de la cultura del norte de nuestro país. Y empezamos a investigar y a colocar, a decirle a la gente: mire, es que el porro que nosotros llamamos porro paisa no es un porro que es antioqueño, no es nosotros, no es nuestro. Eso es un porro que es evidentemente de carácter ancestral, viene del Caribe, viene de la sabana de Córdoba, de Sucre, de Bolívar. Es un porro que viene de los indígenas arahuacos, de los indígenas de todo este sector del Caribe colombiano. Y empezamos a mostrar de que ese porro que nosotros llamamos porro cachaco o porro paisa es un porro de carácter indígena y ancestral, que había que conocerlo, había que fundirlo, y la gente empezó a aceptar la revista Porro y Folclor. Hoy la revista es un escenario de aporte a la cultura del porro, pero también de la cultura. Hemos sacado música, pongamos la música parrandera antioqueña. Hemos sacado especiales sobre Guillermo Vitrago, que hizo mucho aporte a la parranda antioqueña. Hemos sacado, va a salir ahorita en la edición número 29, un texto sobre la música carrilera.
que es, hace parte de nuestra cultura antioqueña. Hemos difundido la música, obviamente, del sector de la Comuna 13, donde tiene asentamiento la revista Porro y Folclor, mostrando sobre todo ese patrimonio musical y dancístico que tiene Antioquia, Colombia, sobre todo como esa parte de la difusión de la pluriculturalidad que tú haces mucha referencia, porque desafortunadamente, Marcos, nuestra cultura está digamos, nuestra sociedad está enseñada a olvidar, a no recordar la historia, a no tener memoria, y lo que nosotros hacemos con la revista es, mire, nuestra cultura tiene memoria, tiene ancestralidad, tiene indígena, hace parte de los indígenas, de los negros, y eso no lo podemos olvidar. El ninguneo del que hablaba Eduardo Galeano en alguna ocasión de nuestra cultura latinoamericana. Vamos con Felipe. Felipe es, él se confiesa un rockero, ¿cierto? ¿Felipe está? Felipe, hola. Sí, Marco, te escucho un poquito. Aquí estoy. Te confiesas un rockero, pero también un personaje de la diversa cultura. La revista o el magazine, porque allá hay unas denominaciones que no vale la pena pues entrar en discusión, también ha entrado en esa diversidad. El cubrimiento, por ejemplo, en Medellín de festivales de rock, el cubrimiento de artistas plásticos desde el magazine, el cubrimiento de la cultura popular desde el magazine. ¿Cómo mira ese aporte usted desde la producción cultural de Laterales? ¿Podrías, por favor, Marcos, repetirme un poco la pregunta que no se te alcanzó a escuchar? Decía, ¿me estás escuchando bien? Sí, ahora sí, ya te escucho. Bueno, te reitero la pregunta. Decía que usted es un rockero empedernido, ¿no? Bueno, y que eso ha sido, digamos, una de las banderas de Laterales. Pero también Laterales ha podido en sus páginas entregarnos reseñas, por ejemplo, de Pedronel Gómez, de Débora Arango, de artistas plásticos que nosotros nunca habíamos podido dimensionar si no aparecieron en las páginas de Laterales. ¿Cómo ves tú ese aporte de Laterales a la cultura antioqueña, a la cultura universal? Bueno, pues nosotros charlando, decíamos que cultura es todo. Y digamos que en cultura puede caber precisamente un artista como Débora Arango, como puede caber un cantante de punk, ¿sí? Justamente hoy en día el periodismo cultural está también creándose esa unión de la. Entonces nosotros tenemos cabida a diferentes expresiones y diferentes géneros. Ahora, quizás como es que la cultura va a través de un país y una ciudad. El hecho de que nosotros nos concentremos en la cultura no quiere decir que nos aislemos, digamos, de lo que pasa a nuestro alrededor. Y justamente las creaciones de todos estos creadores nos permiten estar en contacto con esa realidad tan compleja en que vivimos a diario. Mencionabas ahora a Débora Arango, Marcos, y justamente Débora Arango ha hecho una radiografía de nuestra sociedad tan contradictoria, tan difícil a través de sus pinturas, y en las páginas, en los artículos de Laterales, en las entradas de Laterales, en ese mundo de internet que a veces es tan infinito, que uno muchas veces publica algo y se va y se queda, otra vez vuelve y aparece, pero ahí han quedado precisamente esa expresión de Débora Arango y de otros. Entonces eso nos motiva mucho a seguir haciendo pues como nuestro trabajo y a seguir, digamos, como abriendo esa ventana pues a diferentes maneras de ver la cultura. Uno, como rockero empedernido que soy, pues uno tiene que abrirse a muchas otras miradas, y uno como periodista
pues también uno tiene que estar abierto a diferentes miradas, a diferentes maneras de entender y de comprender y de plasmar el mundo. Entonces digamos que, ya que mencionabas esa presentación mía ahora de que soy un rockero empedernido, pues para mí no ha sido difícil, por ejemplo, en una sección de música, hablar de punk, que es uno de mis géneros favoritos dentro del punk, dentro del rock, perdón, pero también hablar de otras músicas, como por ejemplo el vallenato, por ejemplo la cumbia, por ejemplo el K-pop, ¿sí? Porque nosotros desde un principio partimos de eso, abrirnos y entender que hay muchas maneras de disfrutar la música, disfrutar la literatura, y que incluso cada género tiene su historia. Entonces a uno como editor le llegan textos y diferentes propuestas, y uno está abierto precisamente porque esos géneros dan cuenta de unas identidades, de unas expresiones, de un contexto, y pues bueno, eso les llega pues también a muchos lectores y se generan ahí unos diálogos bien interesantes con eso. Bueno, y recuerden que nos están monitoreando el canal Sur TV, que es un aliado de FESLIC, y bueno, aquí vamos a seguir conversando porque precisamente los aportes que hacen las revistas es la posibilidad de que nosotros conozcamos personajes, y esos personajes a veces han hecho un trabajo anónimo, lejos del mundanal ruido de los medios, de la estridencia de nuestra televisión, pero que ellos han trabajado, como se dice popularmente, como hormigas. Entonces tenemos, por ejemplo, que la revista Alonso ha destacado el trabajo de un Alberto Londoño, que hoy pues nos deja casi la semana pasada, se nos fue, de un Jesús Mejía Osa, de un Juan Guillermo Rúa. Entonces, ¿cómo la revista concibe desde su aporte la vida de estos personajes? Lo que pasa es que nosotros, las revistas son escenarios de diálogo, y muchas revistas, como la que el compañero acaba de decir, son escenarios de mostrar otra forma de ver y entender la cultura en Medellín. Y la revista como la nuestra, que es una revista evidentemente investigativa, lo que hacemos nosotros es colocar en escenario de la cultura de Medellín esos grandes personajes que han aportado a la difusión de la música y de la cultura y del folclore de Antioquia y de Colombia, y que muchos de ellos son, digamos, anónimos, o no son conocidos o no son difundidos por los grandes medios de comunicación, o han aportado y digamos están ahí necesariamente importante mostrarlos como esos grandes aportes a la cultura colombiana. Entonces nosotros lo que hacemos simplemente es coger, vamos a una Petrona Martínez, que todo el mundo la conoce, su gran aporte a la cultura colombiana, al bullerengue, le hacemos la entrevista, le hacemos su trabajo de conocer su trabajo artístico, y lo ponemos en un escenario de la revista para que la gente conozca cuáles han sido los grandes aportes. En esta edición número 29 va a salir un grupo de gaitas y tambores como Canto Arena, que son gente costeña que se radicó en la ciudad de Medellín y que difundió y que ha difundido la gaita como un gran, digamos, música del Caribe colombiano, y que hoy hace parte de la cultura antioqueña, y fue uno de los primeros conjuntos de gaitas que vinieron a la ciudad de Medellín, no el primero, pero fueron los primeros, y lleva 25 años difundiendo las gaitas. Ha representado a Antioquia en el Festival Nacional de Ovejas Sucre, en el Festival de Gaitas, ha estado en San Pelayo, Córdoba, ha estado en diferentes escenarios de festivales de gaitas en el Caribe colombiano con gran representación, y se representa a la ciudad de Medellín como un grupo paisa conformado por costeños, pero que difunde la gaita, esa tradición. Entonces yo creo que esas revistas, las revistas, hacen un gran aporte a la cultura colombiana en la manera de que ponen en el escenario lo que están haciendo los artistas, los creadores y los gestores culturales para el desarrollo de la cultura no solo de Antioquia, sino de Colombia. Muy bien.
Yo recuerdo, Felipe, un artículo que usted, pues, antes de este asunto de su posibilidad de entender cómo desde los aportes de laterales se puede engrandecer el desarrollo de la cultura y cómo desde laterales se pueden engrandecer no solamente la cultura, sino la participación ciudadana, que es uno de los elementos esenciales de la cultura. Yo recuerdo alguna vez en ese trasegar suyo de periodista cultural que escribió un artículo sobre los villancicos y sobre villancicos colombianos. A mí me pareció bastante curioso que nosotros miremos esos villancicos y que viene ese tiempo de villancicos y que una compositora le confesara a usted de dónde salieron esos villancicos. ¿Usted nos puede contar, por ejemplo, ese aporte que usted le hace a la cultura desde esos villancicos y cómo ella logra contarle a usted y narrarle esa historia? Perdón, no te alcancé a escuchar la última parte, qué pena. ¿Cuál es la historia de esos villancicos y cómo la compositora alcanza a narrarle a usted la historia de esos villancicos? Estaríamos hablando tal vez, Marcos, de no Vice. sé, de los canticuentos. Exactamente, de los canticuentos. Porque en este momento yo examinando memoria, porque es que son 3 años de muchas historias, de muchos artículos, y como decía ahora, el universo de Internet es infinito, entonces hay veces que a uno como editor se le escapan algunas cositas, pero aquí estoy tratando de... Es un artículo que usted escribió para la revista Vice. El tema que me estás mencionando en este momento. Para la revista Vice. Para Vice. ¿Cómo? El artículo de la revista Vice o Vice. Claro, estamos hablando claro, sí, de justamente el artículo para Vice, Noisy específicamente, que era el canal musical de Vice. Ese fue un reportaje que se escribió hace ya, 4 años, 5 años, sobre Marloria Wanter, la creadora de los canticuentos. Bueno, ese tema nació como muy de manera espontánea, y nació precisamente de preguntarse quién había sido la creadora de estas canciones, como Sammy el Heladero, La Serpiente de Tierra Caliente y otras más que hemos cantado de niños y de grandes. De hecho, se creía que esas canciones eran fruto de la tradición popular y resulta que detrás de esas canciones estaba una señora, una escritora, periodista, educadora chilena que se llama Marloria Wanter, quien después del golpe militar en Chile en el 73 viene a Colombia junto con su familia y fascinada con toda la belleza natural de nuestro país, pues ella empieza a componer canciones para su divertimento y el divertimento de sus hijos. Graban unos cassettes de manera muy rudimentaria en su casa y pues dan con la fortuna de que en un sello discográfico de la ciudad muy reconocido en ese momento, pues les dicen que sí y graban el disco y eso se vuelve en una aventura porque entonces salen 5 tomos de canticuentos y canticuentos ya se queda en el ADN cultural colombiano. Entonces era también preguntarse por esa historia, por cómo Marlor y su familia grabaron, compusieron estas canciones y la repercusión que tuvieron las mismas en la cultura colombiana. Y fue un trabajo muy bello, muy apasionante de investigación, de contactar diferentes personas, de conversar a través de mensajes, de llamadas, y siempre como con esa inquietud inicial de quién estaba detrás de eso. Entonces digamos que el aporte, pues digamos, a uno como periodista le queda muy difícil decir ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque uno hace un trabajo, una investigación, un reportaje, una crónica, uno la publica y pues ya en última son los lectores los que dan cuenta precisamente de esos aportes. Pero justamente gracias a eso es que
muchas personas pues conocieron precisamente a doña Marlor en Bogotá. Al año siguiente, después de haberse publicado este reportaje, le hicieron un homenaje en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Entonces, y era como ver cómo los niños, los jóvenes, los adultos le agradecían a ella por todas esas bellas canciones que compuso. Entonces, digamos que pues eso, digamos, se derivó de ahí justamente. Yo tuve la fortuna de estar ahí en ese homenaje, invitado además pues por Federico Díaz Granados, director de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno de Bogotá, que fue el que organizó este homenaje. Y bueno, ver como esa sonrisa de los niños, ver también los homenajes que recibió doña Marlor, pues digamos que eso es, digamos, como parte de ese aporte. Y ahí queda la historia. De hecho, quienes quieran leerla, pues pueden googlearla. Se llama Canticuentos, la historia de un álbum familiar. Es un reportaje largo, como verán, pero es precisamente contando esa historia detrás de ese disco. Y como Canticuentos hay otros trabajos. Muchas veces uno se pregunta por muchas cosas, por cosas que parecían simples, porque en realidad este tema, esta historia surgió de eso, como de ahí. Contemos la historia de Canticuentos y pues eso llevó a una gran historia, pero pasa siempre, pasa con muchos temas. Preguntarse uno, por ejemplo, aquí cito un artículo de Laterales que me acuerdo perfectamente, y es el Festival de Ancón, el primer festival de rock que se hizo en Colombia, un reportaje muy bueno de Felipe Hincapié, Tocayos, sobre precisamente la historia del festival, cómo en una ciudad pacata, conservadora, que a las 5 de la tarde escuchaba la hora católica, se atrevió a hacer un festival de rock contra todos los pronósticos, el alcalde a punto de ser revocado de su mandato, con unos pronósticos de que Medellín se iba a convertir en Sodoma y Gomorra, que la iban a invadir los hippies, y aún así como el diablo de Río Sucio, como el diablo de Río Sucio ahora. Como el diablo de Río Sucio ahora. Exactamente, como el diablo de los alumbrados. Miren, nosotros el miedo que tenemos al diablo en Medellín no solamente es con los alumbrados, viene de tiempo atrás. Entonces vaticinaron tiempos oscuros para esta ciudad gracias al Festival de Ancón. De hecho, ya que mencionaba ahora la hora católica, y como queda en ese reportaje de Felipe, se advertía de los consecuencias que iba a traer para la ciudad, la perdición, el pecado en que iba a caer Medellín por culpa de este festival de hippies. Se hizo Ancón, no pasó nada, la ciudad no entró en pecado, como lo advertían, pero ese simple concierto, ese festival de 3 días, fue sumamente significativo para la escena del rock, no solo en Medellín, sino también en Colombia, porque entonces empezaron a surgir más festivales, empezaron más bandas a mostrarse, muchos que estuvieron allí recibieron como esa energía o ese influjo para hacer sus proyectos musicales, fue digamos como esa escuela para muchos organizadores de eventos en el país animarse a hacer eventos. Entonces mire que detrás de un pequeño hecho se desprenden muchas cosas, y ahí está el periodismo y ahí está la prensa para dar cuenta de ello, generar un testimonio, una reflexión en torno a eso que muchas veces es visto como simple entretenimiento, pero que también es algo muy fundamental. La música, la literatura, el cine, la pintura y demás expresiones pues dan cuenta justamente de nuestro paso por el mundo. Bueno, parece ser que lo que ha caracterizado la cultura nuestra, sus personajes y sus protagonistas, sus acciones y actividades, Alonso, ha sido el anonimato. Desde ese punto de vista, ¿considera usted que la revista ha hecho un aporte a la visibilización no solamente de las expresiones culturales de nuestro país, sino también a esos personajes que de alguna manera nosotros como Estado, como establecimiento, como ciudadanía, le tenemos una deuda social? Sí, lo que pasa es que cuando se funda el primer Festival del Porro en el 93, Medellín ya tenía un recorrido histórico de música en Antioquia, lo que se llamaban las orquestas paisas.
pero nosotros, y volvemos otra a insistir al tema de la cultura paisa, hemos dado mucho a creernos que nosotros somos los iniciadores de muchas músicas en Colombia. Y eso que llamaban música paisa tropical, no viene del vacío, no cae del cielo o no surge de la tierra antioqueña. Lo que pasa es que surge de un proceso histórico que viene en la ciudad de Medellín en época del 50 para acá, con todo ese proceso de cultura digamos, caribeña en Antioquia. Y entonces ahí surgen una cantidad digamos, de artistas que comienzan a crear sus propias acciones culturales y artísticas. Un ejemplo, en la edición número 28 de la revista Porro y Folclore sacamos a Jorge Gaviria, uno de los fundadores de la orquesta Combo y Lido, que es una de las orquestas más viejas de la ciudad de Medellín, surge por ahí en la década del 60 con el Combo de las Estrellas. Y Jorge es un gran trompetista, ha interpretado porro los que usted quiera, ha hecho una cantidad de acciones en la ciudad de Medellín. Y nosotros lo que hacemos es colocar a Jorge Gaviria en el escenario y decirle: vea, ciudad, es que este señor le ha aportado a la música antioqueña, le ha aportado a la música, lo que llaman música tropical. Este señor es importante que la ciudad de Medellín lo reconozca como uno de los grandes aportantes de nuestra ciudad. Hemos hecho, digamos, muchas entrevistas con gente que ha hecho grandes aportes a la música antioqueña desde diferentes escenarios. Entonces lo que nosotros hacemos con la revista es, cuando surge el primer festival del porro en Medellín, en algunos sectores de la ciudad de Medellín no se conocían las bandas pelayeras. Cuando nosotros traemos la primera banda pelayera a la ciudad de Medellín hacia el año 2000, en 1999-2000, mucha gente se extrañó porque de dónde venía esa música. Entonces nosotros empezamos, desde la revista Porro y Folclore, empezamos a decir: venga, es que nosotros no somos, la música antioqueña no es de esto que llaman porro paisa, no es nuevo, no es de nosotros, eso tiene su historia y su memoria. Entonces comenzamos a mostrar otros escenarios, y eso que vos llamas de anonimatos, le comenzamos a mostrar: venga, es que hay unas bandas pelayeras que están en San Pelayo, en Montería, en Sucre, en Bolívar, que hacen trabajo de porro, lo que llaman porro folclórico, desde la danza, porque es que aquí la danza era la danza antioqueña, el chotis y todo, pero esa danza del porro están de las ruedas de fandango, del bullerengue. Inclusive el bullerengue, hay un bullerengue antioqueño que se toca y se baila y se toca en el Urabá antioqueño, y se hace un festival del bullerengue en Necoclí. Entonces mire que es que nosotros no somos extraños a esa cultura antioqueña. Es más, existió porque hace poquito murió en Baltasar Cárcamo, hablando de esos personajes anonimatos. Baltasar Cárcamo, un gran artista, trompetista, fundador de la banda 14 de septiembre de Caucasia, Antioquia, un gran maestro, se nos fue hace poquito, en la pandemia ahora, como en el mes de junio, se nos murió el Baltasar Cárcamo, dejando ese legado histórico que hoy lo recoge, pongamos el grupo de gaita y tambores Canto Arena, y su hijo hoy integra el conjunto de gaitas Canto Arena. Es un gran maestro en interpretar la gaita y el clarinete. Y Baltasar Cárcamo difundió el porro por toda Antioquia, vino aquí a Medellín y lo presentamos en el Festival del Porro en la ciudad de Medellín. Se nos murió y nadie le hizo homenaje, Marcos, nadie en la ciudad de Medellín. Escasamente en el periódico El Colombiano salió un poquitín para algo, pero no se habló nada de Baltasar Cárcamo, donde deberíamos haberle hecho un gran homenaje a este gran maestro. Hace poquito acabaste de decir, se murió Alberto Londoño, sí, un gran maestro en la danza antioqueña, y solamente sacaron también un artículo en el periódico, pero los grandes medios no hablaban de este gran maestro que fundó la EPA, la Escuela Popular de Arte, que fue un gran escenario de discusión, de formación de artistas en Antioquia. Entonces, nosotros ¿a qué le estamos apostando? A esos grandes artistas internacionales
que si bien representa una cultura y que se respeta, pero también hay que mostrar esos grandes artistas que trabajan por la cultura y por el folclore colombiano, y hay que resaltarlo, y lo que hacemos desde la revista, y lo que hace, pongamos, el maestro que acaba de hablar sobre la revista de él, que esos grandes villancicos, el tema del rock en Medellín, hay que poner en escenario y poner la discusión, porque es que nosotros nos creemos muy conservadores, pero realmente lo que hay que decir es que la cultura paisa no existe. La cultura paisa es una mezconancia y una cantidad de culturas que están ahí, indígenas, negras, digamos también española. Claro, eso es una mezconancia. Nosotros no podemos creer que somos puritos, porque puro no tenemos nada. Muy bien, Felipe, casi que ya se nos viene a conversar sobre estos temas tan apasionante y el tiempo se nos va volando. Yo le decía aquí a Alonso en este escenario tan bello en que estamos aquí en el municipio de Itagüí sobre el asunto del anonimato en la cultura. Cómo desde Laterales se trabaja para que precisamente todas estas expresiones diversas, todas estas expresiones diferentes, pero que convergen sobre un mismo aspecto que tiene que ver con ese gran territorio que es Colombia. ¿Cuál es ese aporte de esa diversidad que hace Laterales para el mundo? Porque hoy tenemos que hablar del mundo por el asunto de las interconexiones, y precisamente para que los colombianos nos demos cuenta realmente quiénes somos. Pues básicamente uno parte de una, pues yo por lo menos parto de una frase de Tolstoy que decía: pinta tu aldea y verás el mundo. Cuando uno aprende a reconocerse desde su cotidianidad, desde su espacio, desde su ciudad, entonces es más fácil darse a conocer en el mundo. Y nosotros partimos de algo, y es que en Medellín, en Colombia, tenemos grandes creadores, y justamente nosotros, partiendo de un principio básico del periodismo, pues nosotros hablamos de lo que vemos ante nuestros ojos. Nosotros damos a conocer eso que está ahí, inmediato. Y nosotros lo hacemos con el mayor rigor y con el mayor compromiso. Por eso es que muchas veces nos vamos más allá de simplemente la simple noticia. Y profundizamos y contamos esas historias que hay detrás, por ejemplo, de un escritor, de un diseñador, de un cantante, de un ilustrador, para justamente quien lea esa historia, sea en Medellín, en Bogotá, o en México, o en Nueva York, o en cualquier parte donde se puedan conectar a Laterales, sienta no solamente afinidad con esa persona, porque pues los creadores a fin de cuentas son seres humanos, son personas, sino que también conozca su obra. Entonces eso, digamos, se da desde el mismo planteamiento de editorial de Laterales, qué géneros periodísticos van a tener relevancia. Entonces ahí aparece la entrevista, aparece el reportaje, aparece la crónica. Y en la medida en que nosotros vamos dando a conocer ese trabajo de los creadores, pues sorprendentemente, en este tiempo pues hemos recibido respuestas no solamente de lectores de acá, de Medellín, sino también de otras partes de Colombia y también de otras partes del mundo, precisamente porque nosotros nos abrimos a diferentes propuestas. Entonces es que en Laterales convergen tanto el escritor medellinense que apenas está empezando, como el gran escritor internacional ya laureado y reconocido. Y pues muchas veces estas conexiones que genera precisamente Internet, el algoritmo de Facebook, que a veces es tan difícil, pero que bueno, ahí se lleva uno con él, pues precisamente es que muchos de nuestros artículos han podido llegar a diferentes partes que uno, no hace unos 10 años o más años, uno no se imaginaba que eso pudiera pasar, pero hoy pasa. Y eso pues también se ve en que justamente nosotros cumplimos con nuestra tarea de dar a conocer a estos creadores. Yo pienso que ahí está precisamente el aporte. Voy a poner un ejemplo, y es lo que hacemos desde la sección de literatura cuando publicamos cuentos de escritores locales, principalmente de escritores que están empezando.
y pues la respuesta que han tenido muchos de estos textos ha sido positiva. Entonces han llegado reacciones o lecturas desde diferentes lugares de la ciudad, del país, del mundo, ¿cierto? Siendo, por ejemplo, México, Argentina, España, digamos como los países donde más hemos tenido lecturas. Y eso de alguna manera es como una ayuda precisamente a que el trabajo de ellos salga un poco como de estas fronteras. Y yo pienso que ese es el gran aporte de Internet para no solamente los que hacemos periodismo, sino también para los creadores. Las redes precisamente permiten esa posibilidad de que el creador dé a conocer su trabajo y que no solamente se quede en su aldea, sino que también sea conocido en otros lugares del mundo, y eso le permita inclusive viajar, inclusive hacer exposiciones o participar en eventos culturales. Entonces, eso, hoy estamos en un escenario que permite eso, pero aún así hay que seguirle dando, porque a veces tenemos la ironía de que en medio de todo este boom de información y de tener, digamos, las cosas mucho más a la mano, a veces no conocemos lo que tenemos frente a nuestros ojos. Entonces ahí uno como digamos periodista y todo el equipo de laterales en sí, tenemos que estar constantemente abriéndonos los ojos, mirando, estar atentos a lo que pasa, y donde encontremos una historia, donde veamos algo con bastante potencial, poner la mirada y darlo a conocer. Muy bien, ya para culminar, porque pues nos ha llegado el tiempo, una pregunta para los dos y una respuesta corta. ¿Cuál es el futuro de la revista Porro y Folclor? ¿Cuál es el futuro de Magazine Laterales? Bueno, nosotros queremos llevar la revista Porro y Folclor. Obviamente en esta época de pandemia nos ha tocado emigrar también al tema virtual y queremos continuar hasta donde sea posible, financieramente hasta donde sea posible, porque es otra cosa. Nosotros desde la Corporación Recreando, que es la que dicta la revista, le hemos hecho una apuesta cultural a la revista, y desde ese punto de vista nosotros queremos continuar con la revista Porro y Folclor, difundiendo la cultura y seguir trabajando con ella hasta donde sea posible, hasta donde nos lo permitan. Sabemos que nosotros seguimos siendo, como dice el compañero, un periodismo mucho más allá del personaje y demostrar lo que el personaje tiene y le aporta a la cultura. Nosotros hacemos un periodismo investigativo y somos una revista barrial, de comuna, diré, comunitaria, y en ese sentido sostenerla es difícil, pero la hemos mantenido y queremos seguir trabajando en adición de las revistas hasta donde nos sea permitido, y seguir difundiendo la cultura de folclore colombiano y nuestra cultura colombiana, que es muy rica y muy diversa. Felipe, ¿cuál es el futuro de Laterales? Con todo lo que ha pasado en este 2020 tan particular, muchas veces uno, en este momento cuesta a veces uno ponerse a visualizar el futuro, ¿cierto? Pero digamos, el futuro que vemos nosotros es seguir trabajando, seguir apostándole al periodismo cultural, un periodismo cultural diverso, con calidad, como lo hemos hecho desde que empezamos hace 3 años. Se vienen cosas, se vienen proyectos, eso sí, no los digo como para mantener la expectativa, pero sí vamos a seguirle apostando, por ejemplo, a literatura y música, que son 2 de nuestras secciones, pues con más peso, pero obviamente pues también seguir trabajando en las demás secciones. Estamos muy atentos a lo que pase de ahora en adelante con el sector cultural y con todo este nuevo panorama o esta nueva anormalidad que nos impuso la pandemia, porque justamente pues nosotros también hemos estado muy atentos, y también en cierta medida lo que pase con ese sector cultural también repercute en nosotros, porque es nuestra fuente directa. Entonces ahí hay que estar muy, muy atentos. Obviamente seguir abriendo nuestras puertas a los creadores,
A quienes quieran en estos momentos difundir su trabajo lo pueden hacer, nos pueden escribir, nos pueden contactar a través de las redes sociales, Laterales Magazine, en Facebook, Instagram, Twitter, también en nuestro sitio web, y ahí van a tener las puertas abiertas para nosotros seguir dando a conocer su trabajo, para hablar de ellos, para generar discusiones y debates. Entonces yo pienso que ese futuro precisamente es seguir trabajando y seguir apostándole a esa responsabilidad, pero a esa pasión, porque no hay nada más apasionante que precisamente hablar de cultura y generar espacios a partir de la cultura. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados de esta tarde. Alonso, ¿iba a decir algunas palabras finales? No, muchas gracias por la invitación al Festival del Libro y la Cultura de Itagüí, y a vos, Marcos, por tenernos presente para que la gente conozca nuestra revista cultural por Rifolclore. Muchas gracias también al compañero por hacer la presencia, y a todos ustedes por escucharnos y enterarse sobre el trabajo que se vienen haciendo estas revistas culturales, que es un poco difícil mantenerlas vivas, pero hay que mantenerlas ahí. Muchas gracias, Felipe. Pues yo quiero agradecer este espacio y también felicitar a los organizadores del festival por arriesgarse, pero también por dedicarse a hacer un evento como estos en una situación como esta que estamos viviendo. Hace unos días pensaba que no hay nada más salvador que los libros. En medio de la incertidumbre, en medio del gozo, en medio de todo, ahí van a estar los libros para darnos como una luz, pero también para generar encuentros y discusiones como esta que tenemos en este momento. Me habría gustado estar allí presente, pero pues yo por estos momentos sí guardando todavía ciertos cuidados, pero de alguna manera también ahí estamos presentes a partir pues de estos medios tecnológicos y también a través de la palabra. Así que agradecimiento y felicitaciones, y espero que el próximo año el FESLIC siga con más fuerza como empezó este año. Muy bien, entonces tuvimos esta tarde dos tendencias de revistas. Una revista que nace dentro de la presencialidad, por decirlo así, se publica de manera física, por la circunstancia le toca migrar hacia lo digital, y una revista que es nativa netamente de lo digital, pero que le apuntan exactamente a lo mismo, a esa diversidad que somos, a ese mestizaje, a eso que Vasconcelos llamó la raza cósmica del mundo, y que ni siquiera nosotros, dentro de nuestra propia limitaciones culturales, hemos entendido que somos uno de los países más importantes y diversos culturalmente. Eso lo tenemos que reiterar y lo tenemos que trabajar en estos espacios. Colombia es un país que está dividido, escindido, no por el pueblo, sino por unas élites que no han querido mirar esa diversidad. Nosotros como pueblo, como ciudadanos, debemos ponerle tate quieto a eso y entendernos como cultura, como seres humanos, como ciudadanos y como pueblo. Y a FESLIC le agradecemos este espacio, y a Canal Sur TV por habernos acompañado durante todo este tiempo, y esperamos pues seguir aquí en este escenario brindándoles a ustedes nuestros conocimientos y nuestras investigaciones. Buena tarde y muchas gracias.